Hola, bienvenidos a Euronews hoy con la resaca de las elecciones autonómicas y municipales en España. Alberto Núñez Feijóo pasa su primera prueba de fuego. Su partido, el Partido Popular, ha logrado recuperar un gran poder institucional en comunidades y ayuntamientos como la Comunidad Valenciana y Baleares y ha arrasado en Madrid. Ha arrebatado al Partido Socialista regiones importantes como Extremadura, Aragón y La Rioja. Muy malos resultados para los partidos en el Gobierno que han llevado al presidente, a Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Las de España no son las únicas elecciones de las que hemos estado pendientes este domingo. En Turquía ha sido reelegido el conservador presidente Recep Tayyip Erdogan para un tercer mandato. Y del exterior seguimos pendientes también de la guerra en Ucrania. La semana ha iniciado con múltiples explosiones en el centro de Kiev. Este es el momento en el que la población corría a refugiarse en el metro de la capital al escuchar las bombas caer del cielo. Son imágenes de este lunes por la mañana. El ejército ucraniano ha activado sus defensas antiaéreas para protegerse de los ataques rusos. Y también en este informativo los planes de una megaplanta china de producir baterías en Hungría que tienen en pie de guerra a la población. Lo ampliamos todo a continuación. Vamos ya con los titulares. Giro a la derecha en España. El PP gana con rotundidad en las elecciones locales y regionales, lo que supone un revés para el PSOE de Pedro Sánchez antes de los comicios generales. En Turquía, Recep Tayyip Erdogan llama a la unidad tras ser reelegido para un tercer mandato, mientras la oposición hace balance sobre el resultado de los comicios. Japón dice estar dispuesto a derribar un cohete espacial norcoreano. Pyongyang afirma que lanzará un satélite, pero Tokio cree que será una prueba de misil balístico. España celebrará elecciones generales el próximo 23 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes por la mañana el adelanto electoral, un día después de la derrota de su partido, el PSOE, en los comicios municipales y autonómicos. Una derrota que Sánchez ha asumido como propia. Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Las elecciones del domingo marcaron un giro hacia la derecha en España. El opositor Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se impuso con rotundidad, haciéndose con el control de la mayoría de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos. El adelanto electoral anunciado por Sánchez impactará de lleno la presidencia española del Consejo Europeo, que comienza el 1 de julio. Giro hacia la derecha en España. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se ha impuesto con rotundidad en las elecciones municipales y regionales de este domingo, haciéndose con el control de la mayoría de ayuntamientos y los gobiernos autonómicos. El PP ha ganado en 7 de las 10 mayores ciudades del país, incluida Madrid, y arrebata a la izquierda ayuntamientos como los de Sevilla y Valencia. Para el PSOE, el Partido Socialista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estos resultados son un mazazo a pocos meses de los comicios generales. Mientras el partido centrista Ciudadanos prácticamente ha desaparecido del mapa político, el ultraderechista Vox triplica el número de ediles y podría ser decisivo para que el PP forme coaliciones en Aragón, Baleares y Valencia. Otra perdedora fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha visto superada por Xavier Trias, al frente de la coalición entre el Partido Socialista de Cataluña y Barcelona en Comú. No obstante, debido al juego de alianzas, aún no está claro quién dirigirá el municipio. En el poder desde hace 20 años, el presidente Erdogan controlará el país otros 5 años más. Reelegido con algo más del 52% de los votos, estos comicios muestran la fuerte polarización del país. Erdogan ha llamado a la unidad uno de sus grandes desafíos, aunque inmediatamente arremetió contra la oposición, a la que acusó de ir de la mano de los terroristas y de querer imponer una agenda LGBT. Tabii ki fazlasıyla davasından dolayı memnunum.
La oposición reconoció su derrota, que atribuye en parte a las injustas condiciones del proceso electoral, dado el control que ejerce Erdoğan en los medios de comunicación y las instituciones. Erdoğan tendrá que superar el reto de la inflación galopante y reconstruir las áreas devastadas por el terremoto del 6 de febrero. La oposición teme nuevas amenazas para las libertades fundamentales. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Turquía retrocedió varias décadas en materia de derechos humanos bajo la presidencia de Erdoğan. Al menos 10 explosiones sonaron en Kiev la mañana del lunes a plena luz del día. Los ataques rusos suelen ocurrir de noche. Miles de residentes buscaban el refugio más cercano bajo el sonido de las alarmas antiaéreas. Sin embargo, el sistema de defensa ucraniano funcionó correctamente a la hora de interceptar el ataque. 11 cohetes fueron detonados. Restos de misiles Iskander derribados podían verse esparcidos por algunas calles de la capital. Las autoridades locales han informado de una persona herida tras los bombardeos. Дуже втомився, вони вже дістали з цими атаками. Не можна спокійно поспати ночі, тому що постійно щось летить, щось бахає десь на вулиці. Просинаєшся вночі та ходиш, не знаю, я ходжу в коридор, щоб не так страшно було. El ataque de media mañana se ha producido tras una noche difícil en la que sirenas de alarma no dejaron de sonar. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Rusia lanzó hasta 40 misiles y 35 drones. La inmensa mayoría, asegura, fueron derribados. La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, tiene un mensaje claro para los líderes con los que se reúne en Bratislava. Belarus is extremely important for regional security, and free and independent Belarus it's not only for Belarusian people, it's for the whole region, and that fate of Belarus and fate of Ukraine are intertwined, and Belarus is part of the crisis, but it also might be part of solving the problem. En el año 2020, Moscú intervino para ayudar a su vecino después de que éste se viera afectado por sanciones económicas por reprimir las protestas prodemocráticas. Una vez Rusia invadió Ucrania, Bielorrusia le devolvió el favor a su socio. The Russian troops, they entered and trying to capture Kyiv from the territory of Belarus. They have been shelling Ukrainian cities in the north of the country from Belarusian territory. They have been using Belarusian industry facilities for producing weaponry for Russia. They have been using Belarusian infrastructure, like railway infrastructure, for supply. Algunos informes sugieren que la Unión Europea está considerando suavizar las sanciones a las exportaciones bielorrusas de potasa, un fertilizante que supone una gran parte de los ingresos de Minsk. Tikhanovskaya pide no obstante que se utilicen todas las herramientas legales disponibles para ayudar a restaurar la democracia en su país. The International Criminal Court must issue the arrest warrant on Lukashenko, same as it was done with Putin. And also the European Union must consider sanctions against Lukashenko's regime now. And I understand that the regime is trying to hide his crimes, but we should remind every moment at every place that he is Putin accomplice and that he's criminal and he has to be the full responsibility for this. Los miembros del Parlamento griego juran el cargo un día antes de su disolución para dar paso a nuevas elecciones. Y es que en las anteriores elecciones celebradas el 21 de mayo, ningún partido consiguió la mayoría debido al sistema de representación proporcional. Por lo tanto, tal y como confirma la agencia estatal AMNA, la presidenta emitirá un decreto para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, previsiblemente para el 25 de junio. El partido gobernante Nueva Democracia se quedó a 5 escaños de la mayoría, obteniendo un total de 146. A pesar de los intentos, la formación de una coalición resultó infructuosa, lo que llevó a la confirmación de unas segundas elecciones. Las próximas elecciones introducirán un nuevo sistema que ofrecerá una bonificación de escaños al partido ganador.
Mientras tanto, las riendas del país estarán en manos del tecnócrata Ioannis Sarmas, que tomó posesión el pasado viernes. Esta es la segunda vez que se constituye en Grecia un parlamento de 2 días desde la caída de la junta militar. Boicota Modi durante la inauguración del nuevo parlamento indio. Los principales partidos de la oposición faltaron este domingo a la inauguración de un nuevo edificio del Parlamento por el primer ministro de la India, Narendra Modi. El nuevo Parlamento, de un coste total de más de 110 millones de euros, forma parte de un plan para renovar residencias y oficinas construidas en el centro de Nueva Delhi durante la época colonial británica. Pero la oposición ha calificado el acto como un grave insulto a la democracia india, ya que el gobierno ha descalificado, suspendido y silenciado a los legisladores de la oposición mientras aprobaba leyes controvertidas sin apenas debate. Japón dice estar preparado para derribar un cohete norcoreano. El régimen de Kim Jong-un ha anunciado el lanzamiento de un satélite al espacio, pero para el primer ministro nipón no hay duda de que en realidad se trata de una prueba encubierta de misil balístico. Corea del Norte ha informado a Japón de que lanzará su satélite entre el 31 de mayo y el 11 de junio y ha delimitado una zona de peligro marítimo en la que podrían caer restos. Pyongyang dice estar desarrollando satélites de reconocimiento, pero para Occidente solo es una pantalla para sus pruebas de misiles. If 2 satellites are on a collision course, who gets out of the way? Who has right of way? There are no rules for that. A lo largo de los últimos 30 años, cada vez más actores privados se han incorporado a lo que empezó siendo una industria dirigida por el sector público, y ahora los expertos piden una mayor regulación de la actividad en el espacio. La participación del sector privado comenzó con los satélites. Hoy en día, algunas empresas también suelen prestar servicios a organismos estatales. Por ejemplo, las cápsulas SpaceX, que llevan y traen a la mayoría de los astronautas a la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué resulta tan atractiva esta colaboración? It's not only about financing, it's more about mindset, it's more about the approach, it's more about how these new actors are conducting and developing the space project. So it's a perfect complement to the public sectors, where as a public sector we're not alone anymore. La mayoría de las empresas privadas son, no obstante, startups o empresas de nueva creación que no trabajan con agencias públicas. Se dedican sobre todo a poner satélites en órbita terrestre con fines de recogida de datos, comunicación o navegación. Es más barato que antes, lo que significa que su número sigue aumentando. El Tratado de Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 sentó las bases de la legislación espacial, pero, según el Dr. Bowden, con el tiempo esta se ha vuelto demasiado genérica, lo que ha dado lugar a graves problemas sobre cosas tan elementales aquí en la Tierra como el derecho de paso. Sadly, in the past, there have been instances where a space agency has been getting in touch with a private company because they're on a collision course. The private company wasn't picking up the phone. There was no response whatsoever. So the government space agency moved their satellite out of the way. So those are serious governance issues in space, and we'll probably see a lot more. Este es el C-919, el primer avión de fabricación china sobre el que reposa la ambición del gigante asiático de fortalecer su posición en el mercado de la aviación comercial. El aparato realizó su vuelo inaugural entre Shanghái y Pekín con 130 pasajeros a bordo en una ruta operada por la aerolínea China Eastern. Este avión ha sido pensado para competir con el A320 de Airbus y el Boeing 737 MAX y sustituir progresivamente a estos aparatos en los vuelos nacionales. Las obras de un megaproyecto chino avanzan a marchas forzadas en el este de Hungría, pese a la inquietud de la población local.
En esta planta de más de 220 hectáreas se producirán baterías para coches eléctricos y ya hay planes para construir otra fábrica, lo que ha avivado las protestas. Además de sus emisiones contaminantes, los manifestantes denuncian el enorme consumo de agua que tendrán estos complejos. Ezek a gyárak, amelyek ide települnek, ezek a hatalmas üzemek, az akkumulátorgyárak, óriási mértékű vizet használnak fel, elképesztő mértékű az energia szükségletük. És azt tudni kell, hogy ezek gyakorlatilag összeszerelő üzemek. El gobierno húngaro espera que la fábrica de 7.300 millones de euros convierta al país en un centro mundial de fabricación de baterías de iones de litio. También dice que el proyecto utilizará sobre todo aguas residuales, pero los vecinos no están convencidos. Ha megnézzük a vizet, Debrecennek nincsen folyóvize. Nem bízunk a szürke víz technológiában, nem látjuk, hogy ez hogy fog megvalósulni. Ha a gyáraknak már megvan adva az ivóvíz engedélye, miért használnák föl a szennyezett vizet? Nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amit hiába kérdezünk, csak sablonválaszokat kapunk. Organizaciones medioambientales denuncian que faltan estudios de impacto a largo plazo sobre el aire, el suelo y el agua. Y no está claro si los recursos húngaros estarán a la altura de los ambiciosos planes del gobierno para construir fábricas de vehículos eléctricos. En Venecia, las aguas del Gran Canal se tiñeron misteriosamente de verde fluorescente este domingo, al parecer por un líquido trazador utilizado cuando hay fugas de agua. Las autoridades han realizado pruebas y aseguran que el líquido no es tóxico y que no hay ningún peligro para la salud de los habitantes. El incidente podría deberse a una protesta medioambiental, aunque ningún movimiento ha reivindicado esta acción. Los activistas ecológicos de última generación que en los pasados días arrojaron pintura negra al agua de la Fontana de Trevi de Roma también negaron su implicación. 2 años después de que Julia Ducournau ganara la Palma de Oro por Titán, vuelve a ser una cineasta francesa la que se lleva el premio en la edición de 2023. Anatomie d'une chute explora en 3 idiomas los rincones más oscuros de una pareja, en la que el personaje encarnado por la actriz alemana Sandra Hüller es acusado del asesinato de su marido. Dès l'origine du projet, la langue était une chose très importante et très au centre vraiment du projet. Et c'est vrai, ouais, c'est très beau de vivre ça ensemble aussi. Always better to work together than one person makes decisions and tells the others what to do, and that's not what she's doing. She's really discussing with everybody. We're trying to find the right thing together, and that makes it so joyful and fulfilling. I'm sorry to interrupt. I'm sorry, but Anatomie d'une chute, en español, anatomía de una caída, disecciona, como bien dice el título, la sospechosa caída mortal de un hombre para averiguar si fue accidental o no. El juicio revelará que la verdad está a menudo lejos de las apariencias. Même si le film faisait partie des favoris, le jury a livré un palmarès culotté, récompensant une jeune réalisatrice française pour un film profondément européen. Avec un discours politique très engagé, Justine Triet défend aussi l'idée d'un certain cinéma, celui des auteurs et de la différence. Au Palais des Festivals de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews. El mundo de la música celebra el centenario del nacimiento de György Ligeti, uno de los grandes compositores del siglo XX. Budapest le dedica una calle a este gran explorador de mundos sonoros. El compositor húngaro de origen judío, nacido en Transilvania, Rumanía, adquirió la nacionalidad austriaca en 1968. Su amigo compositor György Kurtág destaca la curiosidad como motor de su arte. Mindennek muszáj volt a végére járni, és azt a legtökéletesebben megérteni, és esetleg beintegrálni az életébe. Ligeti no solo es conocido en los círculos musicales clásicos, sino también por el gran público, gracias al cine de Stanley Kubrick, que usó sus obras como parte de la banda sonora de varias de sus películas. György Ligeti, gran admirador de su compatriota Béla Bartók, es conocido por sus obras Atmósferas, Lux Eterna, Lontano o su ópera El Gran Macabro. András Keller, director y violinista, recuerda al compositor. Egyszer beszélgettünk és kérdeztem, hogy miért itt ilyen lejátszhatatlan tempókat
Azt mondta, hogy azért, mert hogy arra akartam rákényszeríteni titeket, az előadókat, hogy mindent elkövessetek azért, az én zenémért. És ha már mindent elkövettetek, akkor utána válaszd azt a tempót a koncerten, ami a legjobban szól a zenén. La obra de Ligeti vuelve a copar el programa de grandes auditorios de todo el mundo, partituras llenas de misterio y un sinfín de texturas que demuestran su vigencia y vitalidad en este centenario. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos despedimos con un no comment en Nairobi, en Kenia. Vean en qué consiguen transformar estos recicladores los plásticos que recogen en la calle. Que pasen un buen día. Adiós. hizi makana. Unaona hizi makana. Wanatengeneza nini? Tunatengeneza leo bana. Leo nimepata bana. Umekuwa poa. Umekuwa poa. Bana hata alafati. Na kuna kwa mali poa. Vamos un poco de mesa. Abu.